Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a cada uno de ustedes. En este día 25 de enero del año 2023, siendo las 6:32 de la mañana, empezamos otro video explicativo sobre los artículos de la Constitución Política Nacional de Colombia 1991, un producto que comenzó prácticamente en el año 2019 y pues que lo hemos estado desarrollando desde entonces. Y bueno, el tema de hoy está en lo siguiente. Vamos a hablar del título 4 de la participación democrática y de los partidos políticos, capítulo 1, hablando de las formas de participación democrática. Bien, para eso entonces está presente el artículo 104. Tal vez no es mucho lo que hay que decir, ¿no? Porque de pronto algunos esperan algo muy extenso sobre el tema, pero vamos a tratar de explicarlo. Es muy sencillo relativamente, pero acercándonos un tanto a la realidad con algunos ejemplos para que la persona que lo esté mirando pueda tener una mejor interpretación de ello y lo pueda exponer más claramente en una buena audiencia, sobre todo para esos estudiantes del primer semestre de Derecho, que son los que les ponen a trabajar con esta parte, porque en su primer semestre de Derecho pues es importante tener conocimiento de la Constitución Política Nacional de Colombia 1991, como igualmente ahora que en estos tiempos favorece mucho a los estudiantes de grado 10º y 11, que tienen la posibilidad de recibir 2 años más a nivel de universidad, y que muchos de ellos que se encuentren interesados en estudiar el derecho, este será su tema central pues para tomar en estudio, para que puedan comprender correctamente que lo que ha dicho nuestro presidente, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, es que la paz siempre va a estar por encima de la Constitución, porque la Constitución la exige. La paz total está exigida en la Constitución Política Nacional de Colombia. Algo que pues lastimosamente el uribismo no ha podido digerir, no ha podido reconocer ampliamente que la paz total es importante y que frente a ella conseguirla representa un enorme crecimiento en nuestro país Colombia en muchas cosas, como es en materia de vías, en materia de movilidad, en materia de la educación, en materia de la salud, en materia de la justicia, que es la principal aquí afectada, en todos los términos afectada. ¿Por qué? Porque lastimosamente hoy por hoy tenemos fiscales, hemos tenido exfiscales que no han sido buenos ni favorables a nuestra nación, porque no se han centrado en dictaminar una buena justicia donde se necesita. Y lastimosamente la justicia ha sido solamente usada para maltratar al inocente, pero al culpable siempre le van a estar otorgando la impunidad todo el tiempo. Y otro es el punto de que a través de todo esto, los sectores, digámoslo así, más golpeados en el margen de la educación han sido los tíos y los ancianos, ¿sí? O lo que llamamos nosotros la tercera edad, porque son personas muy demasiado manipulables, personas que vienen de una corriente anterior donde creían que el uribismo era lo mejor, pero que poco a poco la vida les irá mostrando a estos tíos y a estos ancianos y ancianas que el uribismo siempre ha sido el mayor enemigo de nuestro país Colombia, porque por ellos hemos sufrido enormes retrasos en muchas cosas. Empecemos por el metro. No tenemos metro. Hay otros países que tienen metro y llevan ya más de un siglo con un metro, y nosotros en Colombia no contamos con eso aún. Seguimos mirando tristemente cómo todos esos dineros que están puestos para poder hacer un metro, lastimosamente la corrupción se los come, lo devora. Entonces, nada que hacer aquí.
Bien, vamos a tomar lectura del artículo 104. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección. Los acercaré un poco a la realidad de lo que está sucediendo en este momento en el país, para los que no lo conozcan. En este momento en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes de la República de Colombia, el representante Miguel Polo, porque no le podemos decir que es un doctor, porque no tiene nada de doctor, es un simple joven con, ¿qué le digo yo?, una edad que se aproxima a los 27 años de edad, que lastimosamente es una persona que simplemente ha sido carcomida por la misma corrupción, que su mente, su cerebro ha sido prácticamente devorado por ellos porque no tiene ni siquiera elección para pensar por sí mismo y se va totalmente contra la pared en sentidos erróneos que no lo llevan al caso y convoca para el 14 de febrero convoca para el 14 de febrero del año 2023 a un paro armado. Vamos a hablar, ¿armado de qué? ¿Armado de palos? ¿Armado de armas? ¿Armado de qué? Y hace la invitación formal por las redes sociales al señor Andrés Escobar, una persona que en este momento va a entrar en juicio, a quien se le va a imputar cargos bastante tenaces porque él disparó a manifestantes en el estallido social, cuando hubo el estallido social en Colombia. Este señor apuntó con un revólver a la población, a manifestantes en Cali, si ustedes lo recuerdan, por lo cual el señor Andrés Escobar ha sido enormemente cuestionado en este país. Revista Semana le permitió una entrevista, es que para defenderse, pero el tipo no es nada bueno. El señor Miguel Polo Polo dice que es un político perseguido, pero de perseguido no tiene nada, porque simplemente es un delincuente más que está a la espera de su juicio, para el cual le habrán de imputar unos cuantos años para que permanezca en la cárcel, a ver si se reforma finalmente. Entonces, ¿a dónde va el hecho? El día 14 de febrero está dispuesto el día para que en la plaza pública nuestro presidente Gustavo Petro, con ayuda del pueblo, reunido en esa plaza pública, estamos hablando de la Plaza de Bolívar, pueda tratar tres temas fundamentales y permita que el pueblo tome la decisión. No es de plano obligatorio, pero sí desarmar una consulta, como lo hizo Alfonso Michelsen, ¿sí?, quien en esa época también hizo lo mismo, ¿sí? Entonces, él viene a traer la misma escena de esa historia para este día, 14 de febrero del 2023, y exponerlo en la plaza pública, tres reformas grandes, que son la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. Hemos visto en las noticias que ya hay un espaldarazo. ¿Qué es un espaldarazo? Es una ayuda, es una motivación a decir, hombre, continúe con el proyecto, eso está muy bueno, está excelente. En el cual se pretende establecer una reforma a la salud que sea compensativa, una reforma a la salud que ayude a todos los colombianos, no importa qué estrato sea, no importa si es estrato 0 o estrato 6, no importa, pero que a todos nos brinden ese derecho, porque es un derecho establecido en la Constitución Política Nacional de Colombia. Recuerden, es un derecho fundamental. La salud no es un negocio como lo decretaron en la Ley 100 el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No, señor, corrección acá. La salud es un derecho fundamental que le corresponde a todos en este país, Colombia. Entonces, por esta razón, ese día, 14 de febrero, están convocados todos los ciudadanos colombianos que quieran acercarse a la plaza pública, Plaza de Bolívar, a la plaza pública, y quieran conocer
todo lo que se va a exponer ese día allí en materia de las 3 reformas importantes para este año, como son la reforma laboral, que a todos nos compete, que rescatemos nuestros derechos perdidos, esos derechos que nos quitó el gobierno uribista durante más de 3 décadas. Entonces acá se pretende recobrarlos, rescatarlos, entre ellos rescatar las horas extras. Todo mundo que trabaja horas extras después de las 6 de la tarde en adelante merece un poquito más de valor a su salario mínimo. Otro punto es que se nos arregle la cuestión de la salud, porque no es justo que una persona con un contrato donde se gana tan poco tenga que pagar mucho en materia de salud. Entonces, eso es otro tema. Y el tema de la parte pensional es tratar de que son muchas las personas, muchos los ancianos, ya no somos los tíos, sino los ancianos, los tíos, que muchos de ellos están sin pensión, muchos de ellos no alcanzaron a cubrir las semanas que se debían de cotizar, que eran 1.250 semanas, no las alcanzaron a cotizar. Entonces, este gobierno tiene entre sus propuestas brindarles un significativo valor de 500.000 pesos a todas esas personas que no pudieron lograr pensionarse. Entonces les da ese valor como parte de su pensión para las personas que no lograron pensionarse, y de ahí, tengamos presentes, son muchas las personas que no lo lograron, y pues que la idea es que se les ayude. Que se rescate la posibilidad a los pensionados de que no les estén ajustando con el tal IPC, ¿no? Sino que les ajusten con lo que tiene que ver con la inflación, es decir, con base a la inflación, asimismo les darán su respectivo aumento. Y lo otro, que no les estén quitando tanto en seguridad social, ¿sí? Es decir, en lo que tiene que ver con la materia de la salud, que no les quiten tanto, sino apenas lo que corresponde, un 4%. Eso es lo que se busca. Entonces, por esta misma razón, a esos tíos y a esos ancianos y ancianas, tíos, tías, ancianos y ancianas, se les pide que por favor tengan paciencia y se les pide que estén a favor de este gobierno, que lo único que este gobierno busca es ayudarles, lo que este gobierno busca es por lo menos restar un tanto esa desigualdad que existe tan severa, que a pesar de que nos han hecho goles, los goles que hicieron, como el caso de que se buscaba rebajar los salarios en el Congreso y que por alguna razón no se pudo porque ya existía previamente un artículo definido que impedía que eso se pudiera lograr. Entonces, en este momento prácticamente todos los congresistas quedan con un salario casi que se acerca a los 40 millones de pesos. Entonces, por esa misma razón también tenemos nosotros que impulsar como ciudadanos en este país, con la libertad de tener voto y todo eso, impulsar que aquellos congresistas que están simplemente siendo la piedrita en el zapato, esos congresistas que simplemente todo el tiempo están rezando, están orando, están buscando solamente guerra en este país, más no están buscando progreso en este país, más no se encuentran a favor de una paz total en este país. Entonces, nosotros los colombianos tenemos que buscar que esas personas que se encuentran así, en ese estado, pues simplemente o buscan tener un pensamiento más a favor de la paz total y menos a favor de la guerra, porque es que nosotros los colombianos no somos tontos, ninguno de nosotros ya no somos tontos, ninguno de nosotros ya no somos idiotas, ni somos imbéciles, como nos han estado marcando todo el tiempo, que entre otras palabras, recordemos que la palabra imbécil, si usted va y examina en el diccionario, la palabra imbécil representa un ser humano que se encuentra retrasado mentalmente.
Nosotros ya no estamos retrasados mentalmente porque gracias a la ayuda de muchos influencers, a la ayuda de muchos youtubers que han estado manifestando a través de sus videos las diferentes noticias que transcurren día tras día, que entre otras hago una invitación especial para que miren Google News, para que se estén enterando de todo lo que está pasando en el día, ya que lastimosamente los medios que hoy actualmente tenemos, que son los tradicionales como RCN, como Caracol, como Semana, como W Radio y etcétera, etcétera, Blue Radio, no hacen más sino decir solo mentiras, porque ellos tienen un jefe que les paga para decir mentiras, no están haciendo uso de su periodismo, simplemente están a favor todo el tiempo de una mentira que lastimosamente los influencers tenemos que salir a desmentir, los youtubers tenemos que salir a desmentir las cosas que ellos están diciendo, porque hasta sacan documentos del Estado falsos, transmiten esa información falsa que se llama los fake news. Entonces transmiten esa información y claro, así de esta manera mantienen a la gente en un estado dormido, mantienen a la gente desinformada, porque hoy por hoy esa desinformación lastimosamente hace mucho daño, porque se empieza a escuchar en la calle a la gente diciendo, no, es que Petro quiere solo plata, es que Petro no sé qué, es que Petro no ayuda, ¿sí? Recordemos que aquí no es solo Petro, aquí es Petro y un cuerpo ministerial. Acordémonos que aquí Petro no trabaja solo, Petro trabaja con ministros, Petro está trabajando en función con el Senado de la República, Petro busca que la justicia esté también ligada a esa paz total, pero lastimosamente por el lado de la justicia pues todavía hay corrientes de corrupción muy altas, como las que se ven calcables en la parte de la fiscalía. Ustedes escuchan todos los días, el fiscal de la Nación, Francisco Barbosa, y su esposa, Wolfa Telles, en esto y en estos escándalos para aquí, para allá. El escándalo del exfiscal Néstor Humberto Martínez, ahora con todo lo que acaba de pasar en la Corte Suprema de Justicia, con lo que dijeron los ñoños, ¿no? Que ya le echaron el agua sucia a Néstor Humberto Martínez y yo creo que de esta no se salvará. Entonces todas estas cosas hacen que por allí empiecen a hacer las falsas noticias, ¿sí? Pero todo se va poco a poco destapando y siempre saldrá una palabra que dice, Petro tenía la razón. Entonces, por esta misma situación, con este artículo 4 entendamos algo importante. Cuando el presidente lo demande y con aprobación de los ministros y un concepto favorable por parte del Senado de la República, siempre se va a entrar a consultar al pueblo esas decisiones, ¿no? Porque son decisiones que están ligadas a que el país, por esa decisión, debe conseguir la posibilidad de que nuestro país sea finalmente un país de potencia mundial. El presidente de la República trabaja mucho con el poder de la transición energética, con el hidrógeno verde, eso lo está moviendo mucho, entonces por esta razón está siendo marcado como un líder mundial, En este momento, la reunión en la que él estuvo en Buenos Aires, allá implica, o sea, él busca reunir las Américas para este detalle y tiene el respaldo de organizaciones mundiales que están a favor de la transición energética. Entonces, todo esto en muchas formas favorece a nuestro país, porque él busca la disminución de la deuda externa, convirtiéndola en que a través de esa deuda externa se convierta más bien en que muchos países favorezcan a Colombia y Colombia prestará un servicio como es proteger la Amazonía, proteger ese pulmón importante en el mundo. Entonces es una manera como de un cambio, ¿no? En vez de Colombia dar dinero, más bien que a Colombia le den dinero y Colombia a través de la gente proteja la zona, las selvas amazónicas, que prácticamente nosotros los colombianos tenemos mucho de eso. Nosotros los colombianos tenemos una enorme riqueza, si no se han dado cuenta.
La enorme riqueza que tiene Colombia son sus montañas y sus ríos, algo que otros países tal vez no la tienen en tan gran volumen como lo tiene Colombia. Entonces, por esa misma razón, tenemos nosotros que volvernos como los defensores de nuestras montañas y nuestros ríos. Al volvernos defensores de nuestras montañas y nuestros ríos, pues ya estamos favorecidos con la ley Escazú. Entonces, en estos términos, ya esas empresas que venían de otros países aquí a hacer el fracking y a molestar y toda esa cosa, ya no lo pueden hacer, porque simplemente ya hay esa protección. Entonces, nuestro país en este momento tiene una gran protección y es la ley de la paz total, que aunque la procuradora Margarita Cabello diga que no, que la paz total no está por encima de la Constitución, eso es mentira, porque la Constitución exige que haya una paz total para que así de esta manera, para que los que no lo comprenden aún, haya un verdadero camino de progreso y de abundancia. Es lo que estamos buscando. Entonces, poco a poco las cosas se irán mirando en el terreno y poco a poco iremos conociendo todos estos detalles, pero lo importante es que todos nos mantengamos, los colombianos como tal, nos mantengamos unidos. No se trata aquí, hay veces yo escucho gente que dice, uy, lo que dice esta señora es terrible, es nocivo para nuestros hijos, esa mente terrible, esa mente mamerto, esa mente petrista, esa mente izquierdista, etcétera, qué sé yo, porque todo eso lo pintan, ¿no? No se trata ni siquiera si es de izquierda, si es mamerto, si es petrista, no se trata de ninguna de esas tres cosas. Aquí lo que buscamos los colombianos, que amamos nuestra patria, es que las políticas de un gobierno, las leyes que consagre un gobierno, que construya un gobierno, sean favorables para el pueblo en materia de crecer el pueblo, en materia de crecer un país, en materia de ser mejores. Pero para ser mejores necesitamos ¿qué? Tener mejor salud, tener mejor educación, una mejor justicia, que la justicia que haya sea una justicia real, una justicia donde se castigue severamente al corrupto, una justicia que no arme montajes judiciales, que no arme falsos positivos judiciales, una justicia que no esté ambientada en corrupción, una justicia que se dedique a investigar donde el mal está, una justicia que se dedique a examinar dónde está el mal y asimismo corregirlo. Lo que está haciendo en este momento la Fiscalía de llamar al presidente de la SAE y casi como que indirectamente echarle la culpa al presidente de la SAE sobre todos esos bienes que se han perdido en la SAE, que prácticamente ¿quiénes los han tomado? Pues las mafias, las élites, los corruptos son los que tienen esos bienes en este momento. Y claro, el otro quiere simplemente favorecerlos a ellos, no brindar justicia, no ser una persona equitativa. Entonces, así como camina esta justicia emanada por este fiscal, tristemente, pues, ¿qué se va a ver al final? Pues que en el 2024, cuando el señor tenga que entregar la fiscalía, pues va a ir directo, espero, para la cárcel, por la misma razón como ha actuado, porque no actúa de una manera acorde. Y eso ya todo el mundo lo sabe. Pero simplemente aquí, en este punto, uno trata de hablar un poquito, de denunciar de esas cosas, porque es importante comentarlo. Entonces ya lo sabemos. Entonces, todo aquello que se derive de una consulta, ¿sí?, se hará, pero que no participe entre ella otra cosa, ¿sí?, porque simplemente debe ser exclusivamente la consulta como tal. Como sucedió el año pasado cuando se hizo la consulta para la presidencia, que a través de esa consulta de la presidencia fue que se pudo conocer quién realmente tenía más elección, como en este caso nuestra vicepresidenta Francia Márquez, la doctora Francia Márquez. Entonces, el artículo 104 habla sobre eso. Entonces, cada vez que esto pase, tanto el presidente de la República como el Senado de la República debe haber entre ellos dos una enorme coherencia, una enorme sincronización para que las cosas se den. Y los casos que se lleven a la consulta para que las personas puedan deliberar
de manera inmediata son el pueblo, ¿sí? Por eso las cosas que van a pasar el día 14 de febrero, cuando nuestro presidente, Gustavo Petro, ponga en deliberación las 3 reformas importantes que son la laboral, la pensional y la de salud, ante el pueblo el día 14 de febrero del 2023, que inclusive, curiosamente, la oposición, que no es nada inteligente, ese día también quiere exponerse, pero lastimosamente la oposición, ya todos, la mayoría lo conocemos muy bien, la oposición que ha sido liderada por María Fernanda Cabal, por Paloma Valencia, por Miguel Polo Polo, por Miguel Uribe Turbay, por Paola Holguín. Lastimosamente todos ellos, que son los personajes principales de la oposición, todo el tiempo en sus labios solamente se habla de guerra, 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 de buscar golpes de Estado, de buscar derrocar, de hablar del desprestigio, de calumniar, de injuriar. Dicen que me eché un poco de bobadas que no van ni al caso, que ni siquiera yo creo que ni las piensan cuando las hablan. Lastimosamente sus labios solamente emanan de su ser odio, pero no reconocen las buenas cosas que están pasando. Por otro lado, también lo que está sucediendo con el dólar, que llegó a superar los 5.000, pero de un momento a otro, ¡pum!, bajó a 4.500. Entonces, bien, amigo, amiga, con el artículo 104 simplemente quería contarles a ustedes eso como para que ustedes estén un poco más en el rollo y puedan entender mejor esta parte. Tal vez algunos dirán, no dijo nada interesante, pues si usted ve que no tiene nada interesante, pues ni modo. Pero es corto, pero en la materia como va, el ejemplo es ese. Muchas gracias, amigos, por haber visto este video. Esperamos continuar con todos los demás artículos de la Constitución Política Nacional de Colombia 1991. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.